Y justamente con eso vamos a entrar con eso porque, las funciones del mediador, los oficios del mediador, también se traspasan a la iglesia. Para la iglesia también se vuelven una tarea misional. Pero antes de entrar, de retomar, ya directamente el tema, pues vamos a hacer una oración para, introducir nuestra sesión de hoy. Oremos. Dios, te bendecimos en esta mañana, en este nuevo día, Señor, que nos regalas, y queremos pedirte tu asistencia, tu compañía, para que todo lo que consideremos en este momento siga alimentando y haciendo crecer nuestra vida, Señor. Nuestra vida contigo, pero también nuestra vida personal. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos sean todos a esta sesión de estudio estamos abordando el tema de la cristología. Y yo sé que algunas cosas han sido un poco complicadas, pero hay que repasarlas y yo estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes tengan. Con mucho gusto me lo pueden hacer, ya sea al correo de un servidor o al número de WhatsApp de un servidor. Con mucho gusto les voy a contestar. Entonces vamos a retomar nuestra sesión de ayer. Muy bien, decíamos que las funciones propias del mediador, que habían sido el oficio sacerdotal, el oficio real y el oficio profético, esas funciones se pasan, pero como tarea misional a la iglesia. La iglesia hereda esas funciones, esos oficios del mediador y las incorpora a su tarea misional. Pero vamos a desglosar un poquito a qué nos referimos con esto. Em, una de las cosas, el primer punto, vamos en esa misma secuencia. El primer punto se va a referir al oficio sacerdotal. Recuerden que el oficio sacerdotal es aquella tarea mediadora en donde se busca la reconciliación con Dios, porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes, a través de las ofrendas y a través de todo el esquema sacrificial, lo que buscaban era una reconciliación con Dios, es decir, el oferente que participaba en aquella ofrenda era a través de esa ofrenda y a través del ritual del sacrificio, obtenía el perdón de Dios y por tanto la reconciliación. Entonces, este primer punto que dice llamar al arrepentimiento y perdón de pecados tiene como trasfondo el oficio sacerdotal, que es justamente buscar la reconciliación con Dios. El segundo punto se va a referir al oficio real. Jesucristo como Rey, el oficio del Mesías, el oficio del mediador, pero en el aspecto de su realeza. Entonces, dice aquí el punto 2, entrar en el señorío divino, experimentando la anticipación del reino. Jesús, su ministerio, su predicación, toda su actividad va a estar centrada en ese llamamiento hacia el reino. Por eso él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a platicar un poquito también de esto. Y el tercer punto, que es el oficio profético, está relacionado con el oficio profético, porque la tarea del profeta era persuadir, era convencer en este caso, si hablamos del Antiguo Testamento, era convencer al pueblo y a las autoridades del pueblo, que a veces las cosas tenían que volver a rehacerse porque las cosas obviamente no estaban bien. Y platicamos un poquito cómo el oficio profético no era una tarea fácil de llevar ni una tarea amable, porque con mucha frecuencia los profetas eran perseguidos justamente por su denuncia sobre las cosas que no estaban bien. Y entonces vean ustedes cómo se están aquí representados los tres oficios del mediador, los tres oficios de Jesucristo,
que son el oficio sacerdotal en el primer punto, el oficio real, Jesucristo como rey en el segundo punto, y Jesucristo como profeta, el oficio profético en el tercer punto. Ahora sí, ¿cómo lo aplicamos en la iglesia? ¿Cómo lo aplicamos a la iglesia? El primer punto dice llamar al arrepentimiento y perdón de pecados, es decir, un reconvertir de una vida apartada de Dios, una vida ajena a Dios, a una vida, una existencia incorporada al proyecto de Dios. Pero todo eso inicia justamente con que es un llamado. El papel de la iglesia actualmente es hacer este llamado para que pues las personas puedan entender la voluntad de Dios, no como algo impuesto, por supuesto. Todo esto tiene que ser un proceso consciente, un proceso de lo que en el ámbito cristiano llamamos una conversión. Tiene que ser una conversión y las conversiones cristianas, salvo en el caso del apóstol Pablo, que fue un, una, un encuentro con el Señor muy dramático y por eso una conversión relativamente inmediata, pudiéramos decirlo, aunque también él tuvo su propio proceso. Pero normalmente el llamado que hace la iglesia para quienes, a quienes deseamos alcanzar para el arrepentimiento y el perdón de pecados, pues suele ser un proceso, suele ser un proceso. Pero aquí yo tengo entre paréntesis dos conceptos que a veces se confunden. Un aspecto es el concepto de proselitismo y otra cosa es el concepto de discipulado. Me parece que en el ámbito cristiano la tarea correcta, la tarea para hacer, sería discipular más que hacer prosélitos. Pero ¿a qué nos referimos con hacer prosélitos? El proselitismo es una tarea vieja, es una tarea que de hecho ya se practicaba en el tiempo de Jesús. De hecho, él lanzó una crítica para los escribas y los fariseos porque dice, ustedes recorren cielo, mar y tierra con tal de ganar prosélitos, seguidores, y una vez que los han ganado, los vuelven 7 veces más hijos del infierno. Entonces, esta crítica que hace Jesús nos plantea una consideración muy esencial, porque no es lo mismo hacer un prosélito que hacer un discípulo. Hay una gran diferencia. El prosélito, buscamos que si estamos ubicados en esa ideología del proselitismo, entonces, a veces lo que el interés está centrado en simplemente ganar gente, es decir, engrosar el padrón de la iglesia. ¿Cuántos somos en la iglesia? Pues que somos 40. Bueno, vamos a buscar que el año próximo seamos 55, por ejemplo, ¿no? Un crecimiento de un porcentaje determinado. Y entonces, dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Va, pues les vamos a enseñar que nuestra iglesia es la verdadera y que nuestra doctrina es la verdadera. Entonces, vamos a convencerlos con eso y los ganamos. Y ya se cumple el año y a lo mejor no se alcanzaron los 55, pero sí se alcanzaron 52, 50, 52. Y entonces ya no somos 40, ya somos 52 y nos sentimos contentos porque ya somos más en la congregación. Pero la gran diferencia que es el prosélito, solamente busca reproducir lo que se ejecuta digamos, en esa congregación. ¿Y qué es lo que reproduce? Acepta la doctrina. ¿Estás de acuerdo con la doctrina? Sí, sí estoy de acuerdo con la doctrina. ¿Te quieres bautizar? Porque así lo tenemos que hacer. Pues sí, sí me quiero bautizar. Y entonces, ¿sabes qué? Ahora tienes que venir cada sábado a la iglesia y participar del culto y cumplir con tus diezmos y todo eso. ¿Y estás de acuerdo? Pues sí, sí estoy de acuerdo. Y entonces el prosélito lo que busca es
incorporarse a una rutina, a un ejercicio, a un esquema que ya está determinado. Entonces se convierte en imitador de un esquema de creencias, de un esquema ritual, etcétera. Y ya él mismo lo reproduce y ya es cristiano, ya es de la iglesia. Pero la gran diferencia con el discípulo es que el discípulo, más allá de reproducir un esquema, de reproducir un ritual, de decir sí a un conjunto de creencias, etcétera, más que eso, el discípulo lo que busca es adherirse al proyecto iniciado por Jesucristo. Y entonces el discípulo reproduce, ya no tanto, no que estemos en desacuerdo con el culto, el sábado, la doctrina, etcétera. No estamos en desacuerdo con eso, pero el discípulo, el verdadero discípulo, lo que hace es encarnar, reproducir en su vida personal todos aquellos principios y valores mostrados y enseñados por Jesucristo. Y por eso a veces es muy fácil conformarse con hacer prosélitos, y no tanto tener el interés de hacer que esos nuevos que llegan y los que ya están se conviertan en verdaderos discípulos, como el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y si vemos la vida misional y la vida ministerial del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que justamente él encarna todo el proyecto del propio Jesucristo, como ese interés de expander los principios del reino, toda ese paquete de ética del reino, y entonces la tarea del discipulado se vuelve una tarea eh, mucho más exigente y con muchos más retos que solo estar sentado cada sábado en una banca. Entonces, el discipulado, para ponerles un ejemplo, a veces incluso no puede conocer barreras. La tarea discipular no conoce barreras. Y en cierta ocasión, recordando una parte del ministerio de Jesús, cuando él va con los discípulos y ya los ha comisionado para ir por los caminos y predicar el evangelio, y les dice: no lleven alforja, no lleven doble vestimenta, no lleven dobles sandalias. Dice: ustedes vayan y cumplan su labor, y lo demás les será añadido. Y cuando ellos regresan y reportan y le dicen a Jesús, muy contentos, le dicen: ¿sabes qué? En tu nombre los demonios se nos sujetan, en tu nombre hemos hecho maravillas, y todo es pues en esta experiencia del proyecto. Y después uno de ellos dice: pero ¿sabes qué? Dice: por ahí andan unos que también andan predicando en tu nombre. Dice: ¿quieres que se los prohibamos? Porque no están con nosotros. Dice: aunque lo están haciendo. Y el Señor les dice: no se los impidáis. Dice: porque no hay nadie que haciendo las cosas en mi nombre después hable mal de mí. Entonces, a veces el discipulado se vuelve un proyecto que rompe barreras, incluso porque mientras los discípulos están preocupados, por ahí andan unos diciendo, predicando y enseñando y sanando, pero no están con nosotros. Es decir, no son de nuestro equipo, no están aquí contigo ahorita. Y el Señor dice: no se los impidáis, porque el discipulado es así. O sea, cuando uno está convencido de lo que cree y cómo lo cree, entonces compartirlo se convierte en una necesidad. Es una necesidad. Yo necesito compartir los principios del evangelio. Les sirven a mi vecino, les sirven a este matrimonio, les sirven a estos jóvenes, etcétera. Se convierte en una necesidad compartir los principios y valores del reino.
y entonces se crea el discipulado, porque uno comparte todo eso y uno crea el discipulado. Y entonces, alguien diría en un esquema clásico, alguien diría, bueno, ¿y estás evangelizando? Sí, hermano, estoy evangelizando. ¿Y no has traído a nadie a la iglesia? Pues no, no he traído a alguien a la iglesia, pero les estoy enseñando qué es lo que significa creer en Jesús, pero no los has traído a la iglesia. Pues no, hermano, no los he traído todavía a la iglesia. Ah, entonces no estás haciendo las cosas bien, porque si estuvieras haciendo las cosas bien, los que evangelizas tendrían que estar aquí en la iglesia. Ese es un esquema tradicional de pensar que evangelizar justamente es traerlos a la iglesia. Si no los traes a la iglesia no tiene sentido, pero me parece que el discipulado no está centrado en compartir que la persona viva y experimente el evangelio. Y cuando la persona llega a esa experiencia personal de vivir más allá del ritual, más allá de los esquemas aprendidos y todo eso, se convence, y esto es justamente la conversión, se convence de que practicar los principios del reino es bien es bendición para él, para los suyos, para los que le rodean. Y cuando eso sucede, después él se da cuenta, oye, pues yo hago esto, pero oye, tú tienes una congregación, una comunidad en la que asistes. Pues sí, yo tengo una comunidad, oye, pues invítame, quiero estar ahí porque si alguien más vive y practica lo que tú me enseñaste, pues quiero conocerlos. Y entonces es diferente. Entonces la iglesia crece de manera diferente. No crece porque tienes la verdadera doctrina, porque eres la verdadera iglesia, sino que la comunidad crece porque hay más personas que practican los valores del reino. Porque hay más personas que dicen, ¿sabes qué? El evangelio, el reino predicado por Jesús, lo podemos aplicar y se puede vivir hoy día. Entonces, así es como se construye el discipulado y es como se pasa de una acción meramente proselitista a una acción y experiencia discipular. Y es una tarea de la iglesia, fue una tarea del Señor Jesucristo. Él llamó a todos por igual, llamó a los que ya eran religiosos y llamó a los que no lo eran o a los que los religiosos consideraban que no eran religiosos, pero él llamó a todos. Su llamado fue para todos. Y les dijo, ven, y el mismo Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista tiene un profetismo, una vida profética tan viva, tan ardiente que incluso dice el Evangelio que predicando él, hasta los escribas y fariseos venían a su bautismo y él les reconvino, les dijo, haced primeramente frutos dignos de arrepentimiento y no solamente vengan a cumplir un ritual. Entonces no se trata de cumplir rituales, no se trata de reproducir solamente esquemas y decir, ya soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque reproduzco ya un esquema. No, se es cristiano porque se vive y se experimenta un discipulado vivo, como justamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo y lo hicieron grandes personajes como sus discípulos y también aparte del Señor Jesucristo, otro modelo de compromiso y de entrega total, pues es el apóstol Pablo. Muy bien, entonces la iglesia tiene esta tarea, la iglesia tiene esta tarea de discipular y es una gran tarea porque el llamado a discipular no es un llamado que a veces resulta abrumador, porque dice hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Entonces, imagínense, o sea, si pensamos como prosélitos, como esa ideología proselitista, entonces diríamos, a ver,
a todas las naciones de la tierra, entonces necesitamos construir muchos templos, necesitamos construir un super templo que albergue no a cientos, que albergue a miles de creyentes. En eso piensa el prosélito, el proselitista. ¿En qué piensa el discipulado? Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o sea, predica los valores del reino, predica la ética de Jesús y convence, y que tu misma vida sea un ejemplo, convence de que experimentando los principios de Jesucristo, el mundo cambia y realmente el mundo cambia. A veces tenemos religión, pero pocos cambios. Y diríamos, es que tenemos proselitismo. Pero cuando ejercemos un discipulado, un verdadero discipulado, entonces vienen los cambios. Y a eso estamos llamados, a que el mundo sea diferente. Y el mundo va a ser diferente no solo por reproducir un esquema, sino por practicar y experimentar los principios y valores del reino. Lo cual nos lleva al segundo punto. Dice, entrar en el señorío divino, Jesucristo como Rey, el oficio real, entrar en el señorío divino experimentando la anticipación del reino. En el aquí y el ahora se puede ya experimentar esa anticipación del reino. Por eso algunos teólogos llaman a la iglesia la comunidad escatológica, es decir, la comunidad que ya vive aquí y ahora las promesas y bendiciones del reino. Y tengo aquí entre paréntesis un concepto que han desarrollado varios, pero a mí me gusta mucho cómo lo desarrolla un teólogo alemán, que justamente él desarrolla una teología de la esperanza. Y en una eh, idea eh, común, digamos, a veces la esperanza la tenemos mal ubicada, la tenemos mal comprendida, porque decimos, es que tú tienes que tener esperanza. Y la gente entiende esperanza como, bueno, pues quizás suceda, voy a esperar a que suceda, o hay que tener fe en que suceda, o hay que tener una mente positiva de que hay que ser positivos, hay que esperar a que algo pase. Y eso no es la esperanza cristiana. Este, este teólogo escribe justamente un libro que así lo titula, Teología de la Esperanza. Y lo llama así porque con base obviamente en la vida de Jesús y toda la predicación cristiana, él desarrolla esa teología explicando que es justamente la esperanza de lo futuro, la esperanza de ese cambio, donde, como dice, bien enseña la Biblia, ya no habrá más sufrimiento, lloro, injusticia, ya no habrá más nada de eso porque todo va a ser renovado. Entonces, dice, es esa promesa de la renovación completa que es el reino eternal, ya está atrayendo, nos está jalando, nos está configurando desde el aquí y el ahora para alcanzar eso. Es como, para ponerlo de una manera muy simple, es como el joven, la persona que se está preparando profesionalmente y quiere decir, bueno, yo quiero ser ingeniero en aeronáutica, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué necesitas para alcanzar eso? Pues necesito estudiar mucha física, mucha matemática y necesito hacer eso. Y entonces él ya empieza, como quiere alcanzar algo, quiere alcanzar una meta, él prepara su vida, va integrando a su vida todo lo que necesita para llegar a ese punto. Entonces, Moltmann, que es el teólogo al que me refiero, Jürgen Moltmann, dice que la esperanza del futuro, la esperanza del reino, ya tiene que actuar en nosotros aquí y ahora. Entonces, nosotros aquí y ahora ya somos portadores,
de esas promesas y no solo portadores de las promesas, sino que ya transportamos toda esa bendición del reino, pero ya desde la vida presente. Y entonces su teología de la esperanza se convierte, porque él lo dice, es un motor, la fe es un motor, la esperanza es un motor que te va llevando. ¿Los motores para qué sirven? Sirven para empujar, sirven para mover, para tener actividad. Entonces, la esperanza, la fe son un motor que te llevan para participar de esas promesas que Dios tiene para el ser humano. Entonces, en este punto 2, entrar al señorío justamente significa reconocer a Jesucristo como Rey, usando los términos que aparecen en el Nuevo Testamento como curios, porque la palabra griega para Señor es curios. Jesucristo es el curios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, entrar en su señorío, entrar bajo su gobierno, entrar bajo su proyecto, adherirnos a su proyecto, experimentando esta anticipación y viviendo la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no entendida, repito, como un esperar sentado o como un aguardar. Bueno, ¿quién va a hacer las cosas? Pues Dios va a hacer las cosas, entonces esperemos a que las haga. Que cuando Él venga, que nos encuentre aquí sentaditos en el templo, ¿no? Y estamos contentos porque si Él nos encuentra así sentaditos en el templo, pues ya ganamos. Pero es diferente, el Señor dice que Él da talentos a cada uno para que con esos talentos la persona multiplique, la persona trabaje, la persona produzca fruto no es esa espera de decir, bueno, aquí ya estoy en el templo, ya estoy seguro, aquí es donde me debe ver el Señor y pues me quedo aquí tranquilo. Entonces, no, la esperanza cristiana no es para nada eso. Bueno, el tercer punto, el aspecto del profetismo. La función, el oficio profético del Señor se traspasa también a la tarea misional de la Iglesia. Y aquí, ¿de qué se trata? La presencia del Señor es continuada por la presencia del Espíritu. Y si revisáramos con atención los capítulos 16 y 17 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando esa sección se conoce como el discurso del aposento alto, porque el Señor está ahí con ellos y previo a su partida les muestra y les enseña que Él habrá de partir, pero que enviará al Consolador, al Espíritu de verdad. Y da toda una explicación de cómo el Espíritu, el Paráclito, que es el concepto griego que ahí aparece, el Paráclito va a continuar la obra realizada por él. Y viene algo que muy poco se ha puesto atención, pero que es muy importante. El Señor, en forma de promesa, les dice a los discípulos, dice, y yo rogaré al Padre para que Él envíe otro consolador, otro paráclitos. Y obviamente el Espíritu Santo, el significado de paráclito, de consolador, de abogado, justamente es eso, alguien cuya tarea es asistir, acompañar y brindar soporte al que lo necesita. Y entonces, si el Señor está por partir, Él sabe, porque Él lo dice, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Cuando una persona se queda huérfana, se queda desprotegida, se queda prácticamente a la deriva. Pero eso no es lo que el Señor quiere para los suyos. Por eso dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro paráclito. Pero aquí lo interesante
es que en griego existen 2 palabras para otro. Em, una de ellas es hetera y la otra palabra griega es alos. Y la palabra que se usa aquí no es hetera, sino es alos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo les digo a ustedes, vamos a suponer que estamos todos reunidos en el templo y yo les digo, hermanos, yo tengo una versión Reina Valera, 1960, que es la que por mucho tiempo yo he usado, ¿no? La que me regalaron hace mucho tiempo, cuando tuve mi ordenación, me regalaron una Biblia Reina Valera 60 con letra grande. Bueno, si yo les dijera, hermanos, por favor, necesito Hetera Biblia, o sea, necesito otra Biblia, necesito Hetera Biblia. Entonces, ustedes me darían, a lo mejor alguien tiene una Dios habla hoy, una nueva versión internacional, una Biblia latinoamericana, la nueva Biblia española, etcétera. Y entonces me acercan para darme sus Biblias, las que traen. Y yo les digo, muchas gracias, hermanos, porque efectivamente me dieron Hetera Biblia, es decir, me dieron otra Biblia, diferente, otra Biblia diferente de la que yo tengo. Y ustedes saben que hay muchas versiones actualmente de las Sagradas Escrituras. Pero si yo se las cambiara y yo les dijera, hermanos, no quiero Hetera Biblia, quiero Alos Biblia. Y Alos es un término que significa otro, pero significa otro que es justamente de las mismas características, idéntico, exactamente igual. Entonces, si yo les pido, hermanos, denme a los Biblia, denme otra Biblia a los Biblia, ustedes me tendrían que preguntar, ¿qué versión tiene usted, hermano? Ah, pues yo tengo una versión Reina Valera, 1960 con letra grande. Es una Biblia en piel color café. Entonces, ustedes tendrían que darse la tarea de darme a los Biblia, es decir, otra Biblia que sea exactamente de las mismas características de las que yo tengo. Cuando el evangelista Juan escribe, registra esas palabras de Jesús, ahí, y cuando el Señor dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, el término que se usa ahí es alos. Lo que el Señor está diciendo es, yo os rogaré al Padre y Él os traerá y Él os dará un consolador exactamente como yo soy, de las mismas características, de la misma sensibilidad, de la misma visión misionera que yo. Y entonces, en el Espíritu, resulta que seguimos teniendo al Señor. En el Espíritu, la Iglesia tiene al Señor, tiene al mismo Señor. Aquí por mucho tiempo, un eslogan reciente en la Iglesia en México era eh, al impulso del Espíritu, una iglesia al impulso del Espíritu. Y eso no es cualquier cosa. Eh, bueno, digo, el eslogan lo puede aportar quien sea, ¿no? O sea, el eslogan, si se trata de hacer un eslogan bonito, pues pensemos en el eslogan más bonito que hay y pongámoslo. Pero ¿qué significa decir que somos una iglesia al impulso del Espíritu? Imagínense, una iglesia al impulso del Espíritu. O sea, es decir, es estar señalando que somos una iglesia cuyo motor, cuya fuerza, cuyo dinamismo está sustentada y asistida por el Espíritu. Y imagínense una iglesia asistida directamente, potenciada, energizada por el Espíritu. O sea, es una iglesia que hace maravillas. O sea, literalmente. O sea, ¿cómo puedes hablar de una iglesia impulsada al impulso del Espíritu si no lo muestras? Se puede decir fácil, pero no lo digas, demuéstralo.
Y créanme que, cuando el Señor aquí, dice otro consolador, a los consolador, es que es ese don maravilloso de que la Iglesia tiene a su disposición el más grande potencial para actuar. Por eso el Señor dice: "No os dejaré huérfanos, os daré toda la potencia y el poder que ustedes necesitan". Y es el Espíritu, ni más ni menos que el Espíritu. Y tener el Espíritu, hermanos, es tener no solo al Señor con nosotros, sino también tener toda la potencia de Dios, porque el Espíritu representa toda esa potencia del Padre y el Hijo en el creyente, en la iglesia. Entonces, imagínense tener tanto poder en nuestra mano, a nuestra disposición y estar sentaditos en la iglesia. Y decir, bueno, ya cumplimos el programa de hoy sábado, ya lo cumplimos, a ver, fulanito predicó, eh, el hermano dirigió, sí dirigió bien, estuvo bonito el culto. Qué bueno, bueno, hermanitos, nos vemos en la próxima semana. Eh, o sea, tener tanto poder, tanta bendición, tanto privilegio por el Espíritu para estar así nada más, cada 8 días, creo que cuando alguien dice, somos una iglesia al impulso del Espíritu Santo, al impulso del Espíritu, eso se tiene que mostrar. No se puede simplemente decir y no vivirlo, no experimentarlo. Entonces, este punto 3 es un punto muy importante porque es la labor profética. Una de las funciones del Paráclito viene registrado ahí en el Evangelio de Juan, capítulos 16 y 17, es justamente redarguir al mundo de su pecado, una labor eminentemente profética, totalmente profética. Por eso aquí en el punto 3 dice, persuadir, convertir al mundo de su mal camino. Y aquí entre paréntesis tengo el concepto hebreo de shuv. Yo he dicho ya, creo que esta será la tercera ocasión que lo diga, que a veces estamos un poco atorados en el concepto católico de arrepentimiento y no tanto en el concepto hebreo de arrepentimiento. El concepto católico es la penitencia, se basa en la penitencia. O sea, ustedes piensen un poquito, quizá conozcan algo de cómo opera esto en la cuestión en el marco de la Iglesia Católica, cuando la persona va y se confiesa. La persona que comete un pecado, pues uno de los sacramentos en la confesión, así es que el creyente católico comete pecado, tiene que auxiliarse del sacramento de la confesión, va, se confiesa y el padre, el cura, le dice, bueno, pues entonces tienes que hacer esto, tienes que rezar 3 Aves Marías, 4 Padres Nuestros, etcétera, y hacer esto. Entonces entra en un proceso de penitencia, la persona entra en un proceso de penitencia y de arrepentimiento. Y ya cumple con lo que las indicaciones que le da el padre, el cura, y entonces ya queda absuelto y puede continuar hasta que cometa otra falta y puede, siempre está disponible el sacramento de la confesión o ese asunto para poder volver a librarse y quedar absuelto, ¿no? Pero cuando lo vivimos en la iglesia, no debe ser en ese sentido, por eso debemos ir más con el concepto hebreo de shuv. ¿Y cuál es este concepto? ¿Qué es lo que significa? Bueno, el concepto hebreo de shuv significa regresar al punto de partida, volver al punto de partida.
las personas, cualquier persona puede equivocarse. Cualquier persona puede cometer un error. Y Dios lo sabe. Somos personas falibles. Nos equivocamos y podemos pecar. Pero ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que debe suceder? Si estamos centrados en esta idea de Shub, retorna al punto de origen, es decir, regresa sobre tus pasos al momento en el que te equivocaste. Haz el retorno de tu vida hacia ese momento antes de equivocarte y haz las cosas diferente. Analiza por qué hiciste lo que hiciste. ¿Está tú consciente de por qué tomaste esa decisión? Y analiza, evalúa y vuelve a decidir. Y si eres sabio, entonces vas a decidir, vas a hacer las cosas, vas a recorrer un camino diferente. Y aprendes, es un aprendizaje. Entonces, la idea de Shub es arrepentíos, regresa al punto de origen y traza un nuevo camino, experimenta una nueva vida. Por eso la idea de vivir en Cristo, y Pablo lo dice, teniendo como trasfondo el Shub, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si alguno está en Cristo, entonces ya regresó sus pasos sobre todo lo que se ha equivocado, sobre todo lo que ha hecho mal, y está construyendo un nuevo camino. Está en Cristo y por lo tanto nueva criatura es. No es una cuestión mágica, no es una cuestión que de pronto ocurra y no nos dimos cuenta y ya somos nuevas criaturas, no, es ese proceso consciente que involucra la inteligencia, la voluntad, involucra todo lo que somos para reconocer lo que hemos hecho errado, aquello que no estamos haciendo correctamente, hay que regresar sobre nuestros pasos y construye un camino que sí sea de bendición y no un camino egoísta o malo o perverso que tanto nos dañe a uno mismo como a los demás. Entonces, el retornar y volver al punto de origen para construir un nuevo camino, ese es el Shub, ese es arrepiéntete, eh, eh, detecta cuál es tu debilidad, detecta cuál es lo que tienes que fortalecer, detéctalo, está tu consciente y trabaja en ello y tendrás la asistencia, por supuesto, del Espíritu, pero trabaja en ello. Y aquí tengo un segundo paréntesis que es ser sal que detiene la corrupción, ser sal. Imagínense hoy con nuestros freezer y los refrigeradores y todo eso, pues no batallamos para que la comida se conserve durante más tiempo. El uso del frío aplicado a los alimentos, pues los conserva, ¿no? Incluso los puedes congelar, se congelan y te duran mucho más tiempo. Pero ¿cómo conservaban sus alimentos en un lugar desértico y semidesértico donde lo que se cocinaba por la mañana, quizá por la tarde, si no se cuidaba, ya estaba echado a perder con tanto calor, ¿no? El calor hace que las bacterias trabajen muy rápido en los alimentos, los descomponen y ya no sirven más para comerse. Entonces, la sal se usaba para detener este proceso de corrupción de los alimentos. Salan, muchos alimentos se salaban para evitar que se echaran a perder y que se convirtieran en un desperdicio. Entonces, cuando el Señor dice, vosotros sois la sal del mundo,
Entonces, ustedes tienen la tarea de evitar, de detener que las cosas se echan a perder. A veces las prácticas son al contrario. Queremos arreglar las cosas cuando ya se echaron a perder, cuando ya están mal. Eh, a ver, tenemos que hacer una reunión porque el hermanito, fulanito cometió un pecado y pues hay que aplicarle una disciplina, hay que aplicarle una sanción. Y entonces se reúne el consejo o se reúnen las autoridades y dicen, hay que pues aplicar la disciplina al hermanito que cometió la falta. Y el Señor diría, bueno, ¿y qué hiciste antes? ¿Qué hiciste para que ese hermanito que tú vas a disciplinar ahora no cometiera esa falta? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo preveniste que eso sucediera? Pues, Señor, pues es que Él sabe lo que hace, Él tiene, pues Él tomó esa mala decisión, pues ni modo, ahora hay que disciplinarlo. Es toda esa tarea de ser sal, de prevenir, de evitar que los males sucedan, el reto cristiano. No castigar, que somos muy listos y vamos a castigar, sí, ¿y qué castigo, no? Pues vamos a disciplinarlo, que hay que ponerle un castigo. Si no le ponemos el castigo, pues, no, tiene que aplicarse un castigo. Sí, sí, o sea, sí, somos muy buenos para castigar. Pero ¿qué tal para prevenir? ¿Qué tal para hacer cosas, educar, pastorear, estar teniendo actividad, mucha actividad que prevenga ese tipo de situaciones, pero no lo hacemos? Y nos vamos a tratar de arreglar cuando las cosas ya están mal. La sal no sirve para eso, la sal es preventiva. La sal tiene planes para que, y actividades para que las cosas no sucedan, para que no tengamos que disciplinar a fulanito, a sutanito, para que no tengamos que tomar, híjole, es que ahora tenemos este problema, y pues háblale al sobrevedor, pues escríbele una carta al Consejo Ejecutivo para ver cómo se arregla esto. Y ahí tienes, perdiendo el tiempo y recursos porque lo que se pudo evitar no se hizo. Y muchas cosas así suceden porque no hay prevención, porque no se es sal, no se está haciendo sal. Y no se es sal en la iglesia, en la misma iglesia, y si no somos sal en la iglesia, ¿cómo vamos a hacer sal del mundo? Donde los problemas y las cosas malas surgen cotidianamente, pero la iglesia es sal del mundo. Los cristianos son llamados a ser sal de la tierra y tienen que hacerlo. Entonces, estos tres oficios, el oficio sacerdotal, el oficio real y el oficio profético, son tareas que tienen que ver con la misión de la iglesia. Si la iglesia no hace estas tareas, entonces simplemente es un grupo religioso, muy religioso, pero lo que da sentido a una iglesia es cumplir estas tres tareas, porque estas tres tareas son las que el Señor realizó y son las tres tareas que asigna a la iglesia. Entonces, la iglesia lo tiene que hacer, tenemos que hacerlo. Muy bien. Vamos a pasar, voy a cambiar totalmente el tema para seguir con nuestra cristología. El tema que estamos considerando es cristología, entonces vamos a abordar eso. Y hay una tablita que yo dejé pendiente. Ustedes lo tienen en el material que han recibido, pero lo dejé pendiente en comentario porque estamos viendo la parte
de que la visión acerca de Jesús sobre su divinidad y su humanidad no siempre ha sido lo mismo. Hay, o ha habido a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, diferentes posturas de considerar, y vimos como ejemplo algunas de las herejías. Vimos la resolución conciliar del Concilio de Calcedonia en el 451, las dos naturalezas de Jesucristo y cómo esas están perfectamente integradas en su persona. Y señalábamos que nuestra visión eh, doctrinal como iglesia es justamente una valoración correcta y balanceada de esos dos elementos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En su vida ministerial, en su encarnación, nosotros lo tenemos de una manera, yo diría, de una manera ortodoxa, de una manera correcta. Muy bien, entonces, pero déjenme presentarles a ustedes entonces esta tablita, porque esta tabla nos va a resumir un poco cómo se ha movido la cristología en este sentido a lo largo de los siglos. Y tenemos varios pues, grupos aquí, varias posturas aquí, que refrescan para nosotros esta parte de cómo se ha movido a lo largo del tiempo. Sí es una parte un poco complicada, pero recordemos un poquito lo que ya habíamos señalado. Y, por ejemplo, aquí en esta tablita que les estoy presentando, vienen diferentes grupos. El primero de ellos que está aquí son los ebionitas. Los ebionitas eran de extracto judío, eran de pensamiento hebreo. Y entonces, para ellos era imposible, o para ellos es imposible que Dios se encarne. De hecho, el Mesías, en los términos de ellos, no va a ser un Dios encarnado, sino el Mesías para ellos es simplemente un líder, un caudillo que se va a levantar y que va a traer la liberación para el pueblo, pero no es para nada un Dios encarnado, ¿no? Los ebionitas, sí, refiriéndose a Jesucristo, afirmaban su humanidad, pero obviamente negaban su divinidad, ¿no? Y recordando un poquito cómo esto, el sumo sacerdote cuando interrogó a Jesús en ese juicio previo al de Pilato, el sumo sacerdote le dice, te conjuro por Dios que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y entonces el Señor responde, pues tú lo has dicho. Y dice el texto que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y grita que que Jesucristo ha dicho blasfemia porque nadie puede ser hijo de Dios encarnado, ¿no? Entonces, los ebionitas pensaban eso, que Jesucristo había sido humano, pero que no era para nada divino. Después tenemos otro grupo en finales del primer siglo y principios del siglo II, los docetistas, que ellos eran, al contrario, ellos negaban la humanidad de Cristo porque decían, bueno, Dios no se puede autolimitar, no se puede hacer carne. Así es que su presencia era aparente en forma humana, pero solamente aparente, y la divinidad se había reducido porque no había entrado, reducido en el sentido de que no había entrado la plenitud de la divinidad en el mundo con nosotros, sino solamente una parte. Entonces, por eso aquí viene reducida la divinidad. Para los docetistas era que la presencia de la divinidad en el mundo había sido solamente parcial, y por eso aquí viene reducida. Otro grupo más adelante, en los siglos tercero y cuarto, es el arrianismo, son los arrianos. Y ellos decían que se había operado una alteración, que cuando
que cuando el Logos se hizo carne, modificó la naturaleza humana para hacerla propicia para ser su habitación. Entonces esta humanidad no había permanecido total plena, sino se había modificado, por eso aquí dice reducida. Y en cuanto a la divinidad, también algo muy parecido con los docetistas, porque también los arrianos decían que no puede, en toda la potencia de la divinidad, no puede entrar en el mundo, no cabría entonces en la historia humana. Entonces tiene que enviar, aunque una parte auténtica sí, pero solamente una parte, no toda la potencia de la divinidad. Entonces, por eso aquí también viene esta parte en cuanto a la divinidad, viene ahí mutilada, mutilada porque también, igual que la postura anterior, entra de manera parcial. Los apolinaristas, ellos también los tenemos en el mismo periodo, y ellos decían que la humanidad había sido reducida por esta alteración de la presencia del Logos. Y en cuanto a la divinidad, afirmaban, decían que finalmente Jesucristo pudo hacer todo lo que hizo por su parte divina. Su parte divina fue la que prevaleció y dominó sobre la parte humana. Los nestorianos, ya posteriormente ustedes lo pueden repasar con más calma, los nestorianos, por su lado, afirmaban, curiosamente ya tenemos allí una postura mucho más congruente con el Concilio de Calcedonia y con nuestro tiempo actual. Los nestorianos afirmaban ambas cosas, afirmaban tanto su humanidad plena como la divinidad plena de Jesucristo. Entonces ellos estaban ahí en una postura mucho más pues ortodoxa. Tenemos a los eutiquianos de Eutiques, y ellos, este grupo, pensaba que ambas naturalezas, la divina y la humana, se habían alterado, y al tener una alteración, pues ya no eran plenas, pero eran funcionales. Sí habían sido funcionales, finalmente se alcanzaba el cometido. Jesucristo alcanzó su cometido, pero su parte humana y su parte divina habían sido alteradas en forzarlas a habitar en una sola persona. Eso creó una alteración en cada una de ellas. Tenemos a los adopcionistas, que los adopcionistas eran un poquito como los ebionitas. Los adopcionistas pensaban que Jesucristo sí era un gran profeta, un gran hombre, un gran ser humano, ejemplar, pero que no era de naturaleza divina. Entonces ellos afirmaban la parte humana de Jesús y negaban la parte divina. Decían que era un profeta más, así como un Moisés, un Elías, un Jeremías, etcétera, pero que no era divino. Y se les llama adopcionistas porque ellos dicen que hay dos momentos claves en el ministerio de Jesús en donde Dios lo adopta a este ser humano ejemplar, lo adopta como su hijo, pero solamente en un sentido moral. El primero de esos episodios es justamente en el bautismo. Jesús se bautiza, es bautizado por Juan el Bautista, y se escucha una voz del cielo que dice: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento". Pero los adopcionistas decían que esa afirmación no era una afirmación literal de que Jesucristo fuera hijo de Dios, sino era una afirmación moral en cuanto a que ese profeta, Jesucristo, cumplía la voluntad de Dios. Entonces Dios lo consideraba como su hijo, pero moral, no su hijo engendrado, ¿no? Bueno,
Eso pensaban los adopcionistas. Los socinianos pensaban que que hablando de Jesucristo solamente se podía afirmar, uno podía tener la certidumbre de afirmar solamente la humanidad, pero no la divinidad, porque esto siempre ha sido un problema y de hecho no quiero decir, no quiero negar que lo sea. Ha sido un gran problema, cómo pensar siquiera cómo es que Dios se puede justamente encarnar, ¿no? Es la teoría del vaciamiento, mencioné el concepto en una clase anterior, la teoría de la kenosis. Kenosis significa vaciamiento y está fundamentado en Filipenses 2, donde dice que se despojó a sí mismo y se hizo siervo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, ese vaciamiento, ese despojarse, es algo muy complicado de comprender. Por eso los socinianos decían, bueno, sí Jesús fue humano, pero un humano asistido por el poder de Dios, no era que Jesús fuese también engendrado divinamente, no, sino solamente un hombre bueno asistido por Dios. Ya pasamos, brincamos el tiempo de los siglos XIV, XV, avanzamos un poco más adelante y tenemos ya la postura liberal. Y la postura liberal, obviamente que fundamentada en la ciencia y toda esa cuestión, pues dicen que es imposible que la divinidad se pueda encarnar, que lo eterno se pueda materializar de esa manera. Así es que siguen afirmando, o es una postura que afirma solamente la parte humana, pero niega la parte divina. Los unitarios, igual que los ebionitas y igual que los ebionitas, también niegan la parte divina y solamente aceptan la parte humana de Jesús. Los neo-ortodoxos afirman la parte humana y aquí dice indeciso. Indeciso porque ellos dicen que no pueden explicar la otra parte. Entonces lo dan por hecho, pero sin estar seguros. Entonces por eso esta indecisión. Y el liberalismo contemporáneo eh, va más tendiente hacia una afirmación de Jesucristo como, como persona humana, como ser humano, pero dicen que él tenía convicciones muy fuertes, una espiritualidad muy fuerte, pero que obviamente no era hijo de Dios, ¿no? No se puede, no se afirma la parte divina de Jesús, sino solamente la parte humana. Esto nos lleva al siguiente punto. Justamente esto nos lleva al siguiente punto para empezar a trabajar nuestra sesión de hoy. ¿Por qué nos lleva al siguiente punto? Porque actualmente la cristología se ha movido bastante y hoy se habla de dos conceptos que seguramente ustedes han escuchado, de el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Todo este movimiento a partir del siglo XVI y hacia adelante ha hecho que se despierten investigaciones al respecto. Entonces, justamente en estos últimos 2 siglos, la investigación sobre la Biblia, la revelación y todo esto ha adquirido nuevo impulso, nuevos auges, un nuevo auge, pero este justamente eh, pues ha modificado nuestra comprensión acerca del Señor, acerca de Jesucristo, o de la doctrina cristológica, más bien de la doctrina cristológica.
Pero es algo que sí tenemos que nosotros conocer y considerar, aunque no, aunque no aceptar, porque nosotros tenemos ya nuestra propia convicción doctrinal, pero sí tenemos que estar atentos con qué es lo que circula en el mundo sobre el tema de la cristología. Entonces, por eso digo que esto ya me da pase para el siguiente punto, y es esto, la cristología moderna. La cristología moderna. Eh, eh, hay posturas actuales que se mueven ya dentro de este esquema. Se hace una distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y se dice no son el mismo. En el texto ya quedaron integrados los dos, pero no son el mismo. Entonces, ellos dicen, o esta postura de algunos teólogos modernos dicen que Jesús realmente existió. O sea, Jesús fue una persona con convicciones firmes acerca de la divinidad y de la espiritualidad, y que hizo muchas cosas buenas, pero que cuando después de su muerte, sus seguidores se encargaron de revestirle, o de hacer un revestimiento eh, a ese hombre que existió, hacerle todo un revestimiento, pero ya desde la fe. Por eso, y bueno, desde la fe, ellos o la iglesia compuso y escribió cosas que ya no se pueden constatar que históricamente hayan existido. Entonces, por eso algunos teólogos modernos y algunas corrientes de la teología moderna hacen esta diferencia entre el personaje histórico y después el personaje doctrinal, diríamos. Uno fue el Jesús que nació de José y María, y otro el personaje doctrinal, que es el que sirve de base para que naciera el cristianismo, ¿no? Entonces, estas posturas existen en la teología moderna, que, repito, no son nuestra postura como iglesia, no son una postura que nosotros en herencia doctrinal tengamos, pero sí son posturas que se están moviendo, repito, hoy día, y que nosotros tenemos que saber también. No aceptar, pero sí saber. Muy bien, entonces, ¿cuál es el proceso? Esta parte es muy interesante porque justamente las ciencias bíblicas actuales han detectado esta parte, y aquí hay un poco de razón, y lo voy a comentar, pero esta parte también nosotros tenemos que saberlo porque es así como surgen nuestros textos bíblicos y también nuestra doctrina. Los investigadores actuales dicen lo siguiente, y voy a ubicarme en este esquema. Dice el proceso de cómo se configuran nuestras creencias. Tenemos una doctrina, sí, pero ¿cómo se ha configurado esta doctrina? Muy bien, vamos a estar centrados en el evento en sí. El evento en sí es Jesucristo. El evento en sí es Jesús, la aparición de Jesús en nuestro escenario histórico humano como el Mesías. Ese momento en el que Jesús hace su aparición y empieza su actividad ministerial. Ese es el evento. Pero ¿cómo es que nosotros actualmente en el siglo XX tenemos acceso a ese evento? Bueno, la mayoría de las veces hemos tenido acceso a ese evento primero a través de la doctrina. Y la doctrina tiene su vinculación con los escritos. Entonces, aquí por eso tenemos esta triple fase, una fase triple que sobre el evento. Entonces, en el primer cuadro tenemos lo que es el evento en sí, es decir, el Jesús vivo y actuando ministerialmente en cierto momento de la historia. Ese es el evento en sí.
Pero, ¿cómo llega a nosotros ese conocimiento? Bueno, llega a través de los escritos. La entre la vida ministerial de Jesucristo y el primero de los escritos en componerse, en escribirse, pasaron más o menos unos 20 años. Y los expertos dicen que también aquí se aplica el mismo proceso redaccional que se aplicó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento primero circularon, hubo una fase oral, es decir, una fase en donde la transmisión de los hechos y palabras de Jesús circula no de forma escrita, sino oralmente, por a través de, bueno, así se le determina, se le denomina tradición oral, sino a través de pasar de boca en boca lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo. Y este periodo, más o menos de unos 20 años, entre la vida ministerial de Jesús y el poner por escrito, el primero de los evangelios, que ya se ha reconocido como el primer escrito, el primero en escribirse, es Marcos. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los expertos han descubierto que el primero de ellos en escribirse es Marcos. Marcos fue el primero en escribirse. Y tradicionalmente se había situado al Evangelio de Marcos alrededor del año 55, después de la era cristiana. 55. Entonces, si tomamos en cuenta esa fecha del 55 para la fecha del 30, 29, 31, que fue o 27, 31, que fue la vida ministerial de Jesús, para el 55, pues hagan ustedes cuentas, más o menos hubo un lapso de tiempo necesario para que en ese lapso de tiempo circulara eh, todo esto de esta tradición oral. Entonces, hay fechas o estudios más actuales que dicen que han movido de fecha al propio Marcos, que han movido del año 55, que tradicionalmente se le ubicaba en su año de redacción, hasta más o menos el año 46, o entre alrededor del año 46, lo cual eh, resta un poquito de tiempo para la redacción original, pero de todas maneras, aunque fuese el año 46 contra el año 31, que terminó, 31 más o menos, que termina el ministerio de Jesús, entonces de todas maneras hay un lapso de más de 10 años que están ahí volando, y que en este tiempo pues está trabaja la tradición oral, ¿no? Y esta tradición oral existió, evidentemente. Uno de los ejemplos que yo puse por ustedes es Filipenses 2. Filipenses 2 es un cántico cristológico justamente compuesto en el periodo de esta tradición oral, y que el apóstol Pablo lo recoge y lo plasma en su carta a los filipenses. Pero ese cántico cristológico ya circulaba, ya existía. Obviamente se generó dentro de este periodo de la tradición oral. Entonces, está el evento en sí. Después viene la interpretación del evento. Y son los escritos. Eh, los evangelios registran la vida de Jesús, su misión, su ministerio, sus enseñanzas. Pero son una interpretación del evento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imaginen ustedes, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero eh, para poder explicar esta parte. Cuando sucede una cuestión, cuando sucede un evento, vamos a suponer que tenemos a cuatro personas en la esquina de un cruce vial, y de pronto sucede un accidente.
de pronto hay un accidente. Entonces tenemos ahí a 4 testigos que pudieron, ser, valga la redundancia, ser, testigos directos de ese accidente. Y entonces se les pregunta, ¿tú cómo viste que sucedió el accidente? Y cada uno de ellos va a dar su versión, va a dar su interpretación de lo que sucedió. Porque cuando ellos ya elaboren la explicación de lo que sucedió, ya va a ser una combinación del hecho en sí y la manera en cómo ellos vieron ese hecho. El hecho en sí fue que hubo un accidente, dos vehículos, uno de ellos no respetó el semáforo y por eso se propició el accidente. Entonces, el hecho en sí es el accidente, pero la persona interpreta el accidente, es decir, la persona da su versión del accidente y dice, ah, bueno, el coche rojo se pasó el alto, el coche rojo no respetó el alto y fue el que causó el accidente. Y la otra persona va a decir, bueno, es que el coche no era rojo, el coche era verde y realmente hizo lo posible por frenar, pero el otro coche fue el que tuvo la culpa. Es decir, sobre el mismo hecho va a dar otra versión. Y así, si usted le pregunta a los 4, seguramente habrá alguna variable en la interpretación del evento. Los especialistas dicen que lo mismo sucede con los evangelios. Los evangelios son versiones, de un evento. Hay un solo evento, pero tenemos 4 versiones. Y conste que solo 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fueron los que quedaron en el canon. No que hayan sido los únicos evangelios en escribirse, no. De hecho, hubo muchos, pero en el establecimiento del canon del Nuevo Testamento fueron, eso también se decidió en base a varios criterios, eh, y se dictaminó que estos fuesen estos 4 de entre otros los que fueran aceptados por la iglesia, ¿no? Y que constituyeran el canon. Así es que por eso el evangelista Lucas, en su redacción del Evangelio, dice, en su prólogo dice, porque habiendo intentado muchos poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, y porque le escribe a Teófilo, me ha parecido a mí, oh buen Teófilo, escribirte las cosas que entre nosotros fueron ciertas, las que nosotros, eh, eh, porque en este caso la labor de Lucas es una labor muy especial porque hace prácticamente una labor de periodismo. Él recurre a testigos directos, entonces para elaborar su evangelio acude a fuentes oficiales para poder hacer esa redacción. Pero tenemos 4 evangelios y los 4 evangelios, aunque tienen material en común, también van a tener variantes, van a tener, dirían los especialistas, material propio. Hay un material común y hay un material también que les es propio. Y de los 4, el que tiene mucho más material propio, por supuesto, es el Evangelio de Juan. Hay una gran diferencia, hay una notable diferencia entre el material de Juan y el material de Mateo, Lucas y Marcos. Pero son interpretaciones, los escritos son interpretaciones del evento. ¿Tienen como foco el evento? Sí, tienen como foco a Jesucristo y a su ministerio, su actividad ministerial, sí, pero cada uno de ellos escribe lo que para ellos llama la atención de lo que el Señor hizo y dijo. Por eso Marcos tiene mucha más actividad ministerial que enseñanza. Mateo le preocupa reunir mucha enseñanza del Señor, por eso tenemos ahí el gran discurso de
los capítulos 5 al 7, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, que en Lucas, que es el otro lugar donde aparece, pero aquí no se llama el Sermón de la Montaña porque no hay una montaña sino un llano, el Sermón del Llano, pero aparece mucho más corto en Lucas que en Mateo, aparece mucho más desarrollado en Mateo. Entonces, cada uno de ellos va a poner atención a distintos aspectos ministeriales de Jesús y así lo van a transmitir. Ahora, nosotros lectores, pues, ¿cómo es que llegamos al evento? Bueno, llegamos al evento a través de las interpretaciones de los escritores. Entonces, hay un teólogo, un exégeta, un estudioso contemporáneo, se llama Severino Croato, y él dice que se operan varias distanciaciones, él usa ese término, distanciaciones, distancia, se marcan distancias eh, eh, entre el evento. Ahí está el evento, para más o menos parafrasear lo que diría Croato. Está el evento, Jesús, está el evento. Después viene los escritos, pero entre el evento y los escritos hay una primera distancia, hay una distancia. Después están los escritos. Y después de los escritos viene la doctrina, una segunda distancia. Y después vienen los lectores como nosotros, los lectores contemporáneos, otra distancia más. Entonces, esas distanciaciones que hay entre nosotros y el evento, diría Severino Croato, no pueden ser ignoradas, porque también determinan para lo que yo quiero creer. Pero hay que estar conscientes de esas distanciaciones. Y es cierto porque en esta configuración, la doctrina, la doctrina surge después como un mecanismo de transmisión del evento. Entonces tenemos el evento, tenemos la interpretación del evento y después tenemos la transmisión del evento. Tenemos la transmisión del evento. Y todo esto es la manera en cómo se configuran nuestras creencias. Nuestras creencias, si recordamos un poquito, no me equivocaría yo al decir que yo lo fui, nosotros fuimos evangelizados en base a doctrina. Yo así, mi familia así fue evangelizada, en base a doctrina. Entonces la doctrina nos llega, que es una distanciación, la doctrina nos llega y entonces nos metemos a la doctrina y poco a poco queremos y vamos descubriendo el evento. Poco a poco es como un retornar al origen, un retornar a cómo fue el evento, cómo fue la vida y obra de Jesucristo. Por eso es que en este esquema anterior se hace la diferencia entre el Jesús histórico, entre el evento en sí, y después el Cristo de la fe, es decir, la doctrina. Es como si fueran los dos polos en este esquema. Una cosa es el evento y otra cosa es la forma en cómo nosotros ya creemos, cómo hemos formado nuestra doctrina o cómo es nuestra visión doctrinal sobre ese evento. Esto es lo que se mueve en la exégesis moderna, en los em, hermenéutica moderna, la hermenéutica. Severino Croato es un especialista en hermenéutica y todo este planteamiento existe actualmente y es algo que también nosotros debemos tener en cuenta porque cuando quizá no lo encontremos, ya sea que alguien lo comente o que nosotros en nuestras investigaciones lo veamos, pues ya tenemos por lo menos alguna idea de qué se trata y por qué lo dicen de esa manera. Bueno,
Miren, creo que ya, ahorita los saturé un poco de información. Obviamente, esto, nos lleva a otras más consideraciones con base en esto, porque aquí en esto tenemos el prisma de la cristología. Un prisma no tiene una sola cara, un prisma tiene muchas caras. Y para ponerles un ejemplo, la luz del sol, aquí a las 6 de la mañana, de tiempo de México, ya hay, luz de día. En, unos minutos antes de las 6 ya está amaneciendo, así es que, justamente cuando ya son las 6 en punto, ya hay luz de día. Y, la luz blanca del sol, eh, a veces se descompone la atmósfera por las partículas de polvo y vapor, y se forma el arco iris. Entonces, cuando la luz blanca del sol se descompone y nosotros podemos apreciar el arco iris, nos podemos dar cuenta que esa luz aparentemente blanca del sol es en realidad la suma de muchos colores. Y en experimentos en física, cuando ponen todas los diferentes colores que existen en el arco iris y hacen girar en una esfera y lo hacen girar a una cierta velocidad, el color que uno va a obtener de todo eso es el color blanco. Por eso es que el color blanco es uno de los colores, más caros. Una vez les cuento así muy rápido que una vez, este, justamente comprando pintura blanca para la casa, fui a un lugar y me decía la persona que me atendió, y le decía, oye, necesito pintura blanca para, una fachada exterior, para una fachada, para un muro exterior. Y le dice, bueno, pues le recomiendo esta pintura, así y así, y me da las características de la pintura. Dice, pero le voy a mostrar otra pintura que es más blanca. Y digo, ¿cómo más blanca? ¿Que el blanco no es blanco? Dice, pues sí, pero esta es más blanca. Y ya me lleva para enseñarme otra pintura que era más blanca. Y me da igual las características. Y después me lleva a una que es más blanca todavía. Digo, oiga, yo no sabía que había varios tonos de blanco. Yo pensé que el blanco era blanco. Dice, no, pues hay una que es más blanca todavía. Y eso, lo pongo como un ejemplo porque si hablamos de cristología, la cristología es un prisma, no hay un solo tono. Incluso, aunque hablemos de blanco, hay varios tonos. Y ustedes dirían, no, hermano, pero que el blanco es blanco, sí, pero yo estuve en un lugar donde efectivamente yo no veía la comparación de los blancos y yo tenía que reconocer, pues sí, este es más blanco. Pero entonces, aún en lo blanco hay tonos, y en la cristología hay también distintos tonos. Por eso, se llama esta cuestión de el prisma de la cristología moderna. Pero ¿saben qué? Quiero dejar aquí porque ya, no quiero tampoco, llenarlos de mucha información y que después sí, mejor, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a terminar aquí y la próxima semana, este, vamos a abordar, esta parte que nos está, faltando todavía para cerrar esto de la cristología y hacer la transición para el último tema que estaremos abordando, que es la soteriología, que ya sería la aplicación de la obra de Jesucristo en nosotros. Esto es la soteriología, la doctrina de la salvación. Pero vamos a dejar aquí este tema, vamos a hacer pausa y nos vemos entonces la siguiente semana con la ayuda de Dios, con el favor de Dios. Muy bien, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, queridos hermanos.
Bueno, si no hay alguna comentario o pregunta, entonces, de todas maneras les voy a pasar el material para que ustedes lo revisen. Van a encontrar que vienen 12 ejercicios allí. Traten de hacer esos 12 ejercicios. em, Me refiero a ver, esperen. Me refiero a esta parte. Esta parte dice, ¿cuál de las acciones de Jesús identifican su naturaleza divina y cuál identifica su parte humana? De todo lo que Jesús hizo y dijo, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos decir? Ah, bueno, este episodio identifica la parte divina y este otro episodio identifica la parte humana. Solamente piensen de lo que ustedes recuerdan o de si desean hacer una relectura de algunos episodios del Evangelio, ustedes determinen en su mente cuál acción, cuál episodio identificaría la parte divina y cuál identificaría la parte humana. Y el otro es esto, tomando como referencia estas dos citas, Marcos 2 y Mateo 4, cuál cita, a qué se refiere Mateo 4? ¿A la divinidad de Jesús o a su humanidad? Y en el caso de Marcos también, Marcos 2, ¿a qué se refiere este pasaje? ¿Qué es lo que proyecta, la humanidad o la divinidad de Jesús? Entonces, eso háganlo como un ejercicio y lo platicamos la próxima semana. Repito, ustedes van a tener este material el día de hoy para que lo puedan checar y por favor eh, aplicar esos dos ejercicios que son muy sencillos. Entonces, les voy a pasar las diapositivas y primeramente Dios nos saludamos la próxima semana, el próximo día miércoles. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por su atención. Vamos a despedirnos, vamos a hacer una oración para terminar nuestra clase. Oremos, hermanos. Te bendecimos, Dios nuestro, y queremos pedirte que nos acompañes en las actividades de este día. Que tú bendigas a cada uno de nosotros en lo que habrá de hacer, Señor, que nos lleves con bien, que nos traigas con bien, que protejas a nuestra familia y que nos cuides también del mal y del maligno. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.